Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y pues siempre es grato conversar con la gente que sabe de economía, sobre todo en un momento en que el mundo, el país vive una situación económica difícil, fruto de la pandemia que nos aqueja, el COVID-19, y los expertos, los economistas hablan de un decrecimiento, hablan de deuda de los países, de las naciones, y la República Dominicana no escapa a esto. Y en el día de hoy vamos a conversar con el economista don Guillermo Caran y el gobernador del Banco Central, precisamente para pasar un balance a lo que ha sido este año 2020 y lo que nos espera para el año 2021. Creo que todavía es temprano, pero en economía siempre es importante uno ir comenzando a ver qué va a pasar en lo inmediato. Buenas noches, don Guillermo. Buenas noches, ¿no? Yo no creo que sea muy temprano, ¿no? Yo creo que es muy tarde. Para hacer proyecciones. Bueno, porque fíjate, la CEPAL acaba de decir que la economía dominicana va a caer de un 5%, que es la cifra que las autoridades monetarias manejan como nivel de inflación en la República Dominicana. Si tú tienes una caída negativa de 5.5%, y un crecimiento inflacionario positivo de 5.5%, prácticamente el crecimiento a precios corrientes de la economía, del producto, va a ser cero. Sin embargo, con un crecimiento de cero, el presupuesto 2021 proyectó ingresos incrementándose en un 18%, lo cual es una situación que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo se va a lograr eso? Aparentemente se iba a lograr con los nuevos impuestos propuestos por el presidente Abinader, pero el adendum presupuestario, la venta presupuestaria que fue sometida, no redujo las proyecciones de ingresos. Entonces tenemos un poco una incertidumbre de si los ingresos se van a comportar, que se agrega otra incertidumbre y es una partida de ingresos de capital por 95.000 millones de pesos. Se supone que es por venta de activos, sea de privatización, de cualquier modalidad de la que están imponiéndose. Todo eso genera un poco de incertidumbre que yo creo que debemos de prepararnos para la contingencia, porque si no hay un equilibrio fiscal, la ciudadanía y el gobierno la van a pagar con devaluación y con inflación. Y eso no conviene a la paz y a la estabilidad política de la nación. Bueno, yo creo que hasta ahora el gobierno le ha dado continuidad, don Guillermo, y a ver si ustedes me ayudan y los amigos televidentes, lo que ha dado continuidad a los empréstitos. Vemos que a diario, por no decir que semanal, el Congreso aprueba nuevos préstamos, nuevas emisiones. Y hoy el Banco Central habla de que la deuda pública pudiera subir a un 68% en lo que termina este año. Entonces, ¿en qué afectaría eso la economía y la capacidad de pago del Estado Dominicano? Bueno, en cierta forma es correcta tu afirmación de que un poquito los endeudamientos se han flexibilizado por esto de la pandemia. La pandemia vino de afuera y de afuera tienen que venir los recursos para encararla. Pero tú no sabes si eso es temporal, si eso va a durar, porque ahora mismo la gente está temerosa, generosa, presta mucho, pero va a llegar un momento en que te van a cobrar. Acuérdate las crisis anteriores mundiales, siempre ha habido esa tentación de, de dar mucho dinero y después te cobran. Entonces ahí es que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo creo que ya a veces uno se malimpresiona porque ve muchos préstamos y a veces muchas veces el mismo préstamo. Por ejemplo, estos 291.000 millones están en el presupuesto y debimos presionar para que no fuera consignado en el presupuesto así, pero para que no fuera consignado había que rebajar los gastos, porque los ingresos, ya te dije que
los encontraba muy vulnerables por las razones de no entiendo cómo se puede proyectar un incremento de ingresos con una economía de 18% con una economía que crece, que va a crecer cero a precios corrientes. Entonces, pero aún así, yo creo que la prudencia llama a que, bueno, ya está bien, ya vamos a tener que este año 2021 sea como una especie de un año de transición y que podamos abordar profundamente lo que evitaría que en el futuro siguiéramos dependiendo del endeudamiento. Bueno, el compañero Parece, don Junior está Guillermo, por ahí. que producto de la pandemia hay como una dispensa para el gobierno y somos muy flexibles permitiendo el endeudamiento. Sin embargo, usted hablaba de la CEPAL. Giovanni hablaba que el gobernador del Banco Central habla de un 68% con relación al PIB, pero resulta que la CEPAL habla de más de un 70%. Va a terminar la República Dominicana endeudada. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que yo creo que es el tema fundamental de esta situación. Sabemos que hay mucha esperanza en que la economía se recupere y esperamos que sea así. Si hubiera alguna dificultad en el 2021, ¿cuáles serían las consecuencias para cada uno de nosotros? Bueno, indudablemente que la consecuencia es propio de cuando un país está hipotecado. Si ya estamos hablando entre las 2/3 partes y las 3/4 partes de la producción que se debe, indudablemente cuando los cobradores comiencen a cobrar, quizás ahora no estén cobrando porque a lo mejor están afectados por igual con el virus, pero cuando esto pase, van a bajar con fuerza. Y la consecuencia va a ser que los recursos que pudimos dedicar para el crecimiento económico, para aumentar la producción, para generar empleo, para satisfacer más sosteniblemente nuestras necesidades, no lo vamos a tener, porque una gran parte del presupuesto se está yendo ahora mismo en el cumplimiento de los compromisos internacionales, y una parte de las divisas se está yendo ahora mismo y se irá más en el futuro para cumplir compromisos internacionales. De manera que las consecuencias van a ser privaciones a las necesidades nacionales, para satisfacer necesidades nacionales, privaciones en cuanto a las oportunidades de puestos de trabajo que permitan a los dominicanos obtener ingresos dignos y sostenibles, porque una cosa es obtener ingresos, por ejemplo, a cuenta del Estado, en una burocracia que tú no sabes hasta cuándo el Estado va a poder pagarla, o en un programa social tipo FASE, que tú no sabes hasta cuándo el Estado podrá sostenerla. Pero por eso te digo que lo ideal sería que, bueno, ya está bien, ya eso está presupuestado, eso era un préstamo que venían siendo negociados, pero ahora con esta, que esto sirva como de holgura para hacer las reformas que se necesitan en el país, principalmente en el área fiscal, que constituye la piedra angular de todo el equilibrio financiero y la estabilidad económica de la nación. Creo que ha habido un poquito de temor. Ya usted habló de que el gobierno, cuando se instaló al principio, habló de medidas impositivas, y fruto de la demanda social y de los sectores políticos y de la misma pandemia, pues esto se ha estancado o se postergó para luego. ¿Entiende usted que en el momento que se vaya la pandemia, en el momento que la economía vuelva otra vez a normalizarse o a tomar el ritmo, tendremos la necesidad imperante de tener que reajustar nuestros impuestos? Yo diría que yo no esperaría que la pandemia se vaya, comenzando porque tú no sabes cuándo se va a ir. Yo diría que, bueno, el gobierno ha tomado la decisión de posponer una reforma fiscal, como manda la ley 112 sobre estrategia de desarrollo, con un pacto fiscal. Parece que es un vicio gubernamental que viene desde el año 12, cuando se adoptó la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 112.
pero respetando la decisión del gobierno de que no quiera abordar por ahora o que no ve que hay condiciones por ahora de abordar la reforma fiscal mediante nuevas leyes, yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo por vía administrativa. En el área de gastos, que es el punto estimulante del área de impuestos, porque no hay mejor aliento para pagar impuestos que tú tener una estructura de gastos justas y razonables. Tú pagas con gusto cuando a ti te reciprocan con servicios de seguridad social, de recogida de basura, de servicio eléctrico, de abastecimiento de agua. Pero si tú no tienes nada de eso, tú pagas bajo protesta. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en el área de gastos, mejorando la calidad del gasto, pero también en el área de impuestos. El gobierno puede por vía administrativa adoptar algunas previsiones que incluso han estado siendo recomendadas por la Dirección de Impuestos Internos. Por ejemplo, dejar de cobrar impuestos que no producen lo suficiente, que no producen lo que tú pagas, lo que ellos cobran, pero que implica un trámite administrativo para las empresas, una molestia. Ahora mismo el contribuyente tiene que pagar retenciones de impuestos, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta por los salarios, El las anticipo, ventas. el anticipo, gracias a Dios, no lo están cobrando, se lo están ahora mismo amortizando a las empresas por la parte de anticipo. Creo que el anticipo ahora mismo no se le está cobrando a las empresas. Bueno, pero lo tiene como una espada de Damocles, hay un pleito cada vez. Entonces, pero todo eso conlleva para el ejecutivo de las empresas, y piensa en el ejecutivo de las pequeñas empresas, porque una gran empresa tiene un contador, un gerente financiero que se ocupa de eso, pero una pequeña empresa que no tiene estructura administrativa tiene que ser el propio gerente que tiene que dedicar tiempo y energía a lograr ese objetivo en lugar de dedicar ese tiempo y energía a producir bienes o servicios con lo cual aumentan sus ingresos empresariales y también aumentan las recaudaciones. Entonces yo creo que el gobierno puede por vía administrativa hacer algunos ajustes temporales que animen al sector productivo a producir. Y ya le está dando una señal a la comunidad empresarial, y cuando digo empresarial, no pienso solo en los grandes empresarios, yo repito, pienso en los pequeños, de que va a revisar el sistema tributario para, en lugar de ser una carga al contribuyente, sea una contribución al desarrollo nacional. Me gustó esa parte ahí, don Guillermo, cuando usted habla de ajustar los impuestos y sobre todo que pagar lo que el empresario tiene que pagar por un servicio que recibe la comunidad o la sociedad. Pero yo creo que, y no sé, me gustaría que usted nos ayude en esto. En el caso del sector empresarial, las grandes empresas, que vemos que algunas eluden impuestos, y aquí los pequeños a veces no tienen la fuerza y tienen que la obligación de pagarla. Porque aquí las grandes empresas usan el amiguismo, los llaves, y las cosas se les facilitan. Y como usted señala, tienen ejecutivos con una buena cabeza pensando en cómo hacer trucos para darle más margen de beneficio al dueño de la empresa y a la empresa al cual ellos pertenecen. ¿Pudiera la DGI ir mejorando lo que es la parte de cobro a estas grandes empresas que siguen evadiendo y que son los grandes contribuyentes? Porque 5 empresas de esas grandes pagan más impuestos que 30 o 40,000 pequeñas empresas. Bueno, acuérdate que en el fondo ellos no son los que pagan impuestos, somos los contribuyentes, a través de ellos. A través de ellos. Porque ellos, sea por el impuesto a la renta, el ITEVIS o el impuesto de los beneficios, ellos cobran un impuesto que lo transfieren al gobierno. Y si los beneficios también tienen el pago de los contribuyentes. Yo creo que la clave está primero en un gasto de calidad. Si tú gastas bien, si tú de verdad
si el gobierno de verdad proyecta una austeridad y una disciplina fiscal que va a gastar adecuadamente el dinero de los contribuyentes, y si hay una aplicación justa, equilibrada, a rajatabla, con el mismo RAS, a hacer medidas con la misma vara, eso no da margen a discriminaciones tributarias, por ejemplo, a regateos tributarios, que a veces hay algunos productos que si es para tal fin paga tanto y si es para otro fin no pagan, entonces viene un regateo, viene una corrupción, y también una mala política de gasto y un sistema tributario complicado es una vía expedita para la evasión fiscal, la elusión fiscal y el contrabando. Aquí hay mucho contrabando que incluso se ha estimado en cifras significativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, en cierta forma, o el sistema tributario, marca la pauta con un diseño desequilibrado, discriminatorio. Aquí hay renglones que, por ejemplo, el caso de los vehículos, si es un importador tiene una tarifa, si es un no importador tiene otra tarifa. Entonces son sistemas discriminatorios que favorecen la corrupción y el contrabando. Si aplicáramos todo con una misma vara, yo creo que eso produce una recaudación más fluida. Acuérdate que cuando el presidente Nixon en los 70 anuló el patrón oro como referencia del dólar, le puso un 10% todo, el impuesto interno a las aduanas, en fin, y eso contribuyó enormemente a que fuera más fluida las recaudaciones. Bueno, yo creo que hay un tema que Guillermo, debemos abordar. Bueno, adelante, Junior, adelante. Hace tiempo hemos estado hablando en este programa de la necesidad de algunas reformas estructurales en el modelo de producción de la República Dominicana. Pero yo tengo la ligera sospecha, por alguna de las cosas que usted socializa, sus publicaciones, a veces los tweets que publica, como que no veo esa luz en el camino. Da la sensación como que estamos sobre de lo mismo en este nuevo gobierno. ¿Usted estoy en lo correcto o no en esa apreciación suya? Bueno, el autor de la frase más de lo mismo es el padre Cela, fue el padre Cela. Sí, sí. Nos dejó. Yo creo que el gobierno actual todavía está bajo el influjo de la inercia del gobierno anterior. No ha marcado mucho esa impronta y en cierta forma está cayendo en las mismas redes. Por ejemplo, hay un predominio mediático muy alto, hay una estructura de gasto de cierta forma inexplicable. Mira lo que acaba de pasar con los 100 millones para los artistas. Total para nada, porque hay más artistas en contra que los que fueron beneficiados. Y me parece que lo que tiene en mente al presidente Abinader, como que su estructura burocrática no se le está plasmando debidamente. Y creo que eso realmente es algo que debe ser advertido para conveniencia del propio gobierno y para el éxito de un gobierno que nos conviene a todos que no fracase. Porque estamos en un momento político muy delicado, mundialmente y nacionalmente. Estoy como recordando a Hemingway en su libro ¿Por quién dobla la campana? Cada vez que se muere uno, me muero yo. Cada vez que fracasa un político de la nueva generación, yo siento, bueno, aunque yo no soy de la nueva generación, pero yo siento que estamos exponiendo el relevo democrático, porque mientras estuvimos sostenidos por el liderazgo de Balaguer, de Bosch, de Peña Gómez, uno tenía la confianza de que esos tres gigantes del liderazgo político nacional iban a mantener la democracia dominicana y el sistema de partidos dominicanos, pero en la medida en que nos han dejado huérfanos y cometemos errores, y si llegamos al fracaso,
entonces ahí se transmite un escepticismo sobre la pertinencia y las bondades de la democracia. Cuando uno ve, por ejemplo, yo que soy reformista, recuerdo que Leonel Fernández en la campaña del 96, cuando anunciaba lo que iba a hacer y le preguntaba con qué usted va a financiar todo eso, o él mismo se preguntaba, él decía con los 30.000 millones de la corrupción que se economizaría, de la corrupción que se entendía del presidente Balaguer, que se economizaría. Y resulta que ahora las generaciones que nos han gobernado, o las que nos gobernaron en el pasado, y las que nos gobernaron en el pasado inmediato e inmediato, los niveles de corrupción son prácticamente inconmensurables. Se quedan cortos aquellas expectativas o aquellas esperanzas que se forjaron de que se iba a combatir la corrupción. Ahora no solamente hay que combatir la corrupción, sino también la impunidad. Don Guillermo, hace un tiempo conversamos con usted y hablamos de que ciertos sectores de la sociedad dominicana, y creo que gran parte de ella estaba de acuerdo con que se extendieran los programas mucho más allá de este mes de diciembre del año 2020. Incluso el propio presidente Abinader y su equipo en un momento lo sopesaron. Ayer lo escuché como que parece que no, que estos programas terminan ahora en este mes de diciembre. ¿Cree usted pertinente que esos programas Quédate en Casa, fase 1, fase 2 y otros que existen tengan ya que finalizar lamentablemente? ¿En qué afectaría esto la economía o en qué afectaría a la clase pobre, el sector empresarial, que en este caso pues están siendo subvencionados por el Estado a través de estos programas fase 1 y fase 2? Bueno, yo he venido sosteniendo desde que comenzó la pandemia, que está bien que los primeros días tomamos medidas, nos acotojamos, ¿no? Tomamos medidas de ese tipo, pero yo he venido sosteniendo que esos programas de asistencia deben ser reorientados. En lugar de decirle a las empresas, no trabajen, y yo voy a ayudar a los trabajadores que tú suspendas, decirle, yo te voy a ayudar para que tú trabajes y no tengas que suspender los trabajadores, porque es insostenible estos programas de asistencia directa a los trabajadores por mucho tiempo. Está bien una semana, un mes, 2 meses, está bien cuando el gobierno tomó las riendas, que tenía que sentarse y tomar los hilos del poder, pero realmente lo que importa es que haya producción y se generen puestos de trabajo para eliminar las demandas a empleo burocrático y demandar programas sociales. El presidente Abinader acaba de decir, hoy salió en la prensa, que el mejor programa social es un puesto de trabajo. Y es verdad. Así es. Eso es lo que debemos procurar. Sí. No, porque incluso yo diría que nadie está conforme con esto. Quizás algunos empresarios, quizás algunos, no todos. Y es porque no le han dicho, mira, yo sé que tú vas a tener para tomar las previsiones sanitarias correspondientes, para cumplir los protocolos. Yo sé que tú vas a tener más gastos. Yo te voy a asistir para que tú sigas produciendo, pero mantén tus trabajadores. Entonces, me parece que esa debe ser la línea de reorientación. Porque en estos momentos, los trabajadores mismos no están conformes. A cada rato se viven quejando. Ellos no saben si después de la suspensión viene la cancelación, como señaló hace pocos días un dirigente sindical, que hay, creo que citó alrededor de 800.000 suspendidos, de los cuales 200.000 no saben si van a volver a trabajar. Conflicto con el código laboral, entonces págame mis prestaciones, no, yo no te he cancelado. Entonces, para eso lo mejor es diseñar un programa que le diga a los productores, a los empresarios grandes y pequeños, yo te voy a ayudar a que tú sigas trabajando para que no tengas que suspenderse trabajadores. Y esa es la línea que yo propiciaría a partir del año 2021.
Don Guillermo, con su permiso y de los amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Conversamos con el economista Guillermo Carán, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Para mí, uno de los mejores economistas que tenemos actualmente en el país. Vamos a la pausa. Luego de la pausa venimos ya con el final de esta entrevista y el final del programa por la noche de hoy. Señores, continuamos con esta interesante entrevista al ingeniero Guillermo Carán. Y en esta parte me gustaría hacerle una pregunta pública a don Guillermo con relación al futuro de la economía dominicana en base a la calidad del empleo y en base a la creación de nuevas fuentes de empleo. He visto y le he dado de cerca los pasos del presidente Luis Abinader y he visto el interés de él y de su gabinete de seguir expandiendo el turismo en la República Dominicana, pero sabemos que en la situación que vive el país hay que buscar otro nicho de mercado, hay que buscar otro renglón donde descansar la economía dominicana y he visto con buenos ojos una iniciativa del ministro de Industria y Comercio, el licenciado Víctor Ito Bisonó, de una mesa de la industrialización. Yo creo que va acorde con los planteamientos que usted siempre ha hecho, don Guillermo, de una economía local, una economía donde se le dé importancia al campo, a la producción local, y me gustaría que usted pues, nos ayude, socialice con el público cerrando la noche con relación a esta idea de que la República Dominicana pudiera insertarse en esos países industrializados o en vía de industrialización, como lo es México, como lo es Brasil, como lo es Argentina. Y vaya, ojalá tuviéramos la suerte de hacerlo. Mira, yo creo que es una idea buena. Por supuesto, pienso que el país necesita ahora una decisión de ese tipo, más universal, más horizontalizada, no solamente que se vea que se está fomentando la industria o el turismo, sino atacar los distintos sectores al mismo tiempo. Por ejemplo, la agricultura tiene sus problemas particulares, la agricultura no se ha visto muy afectada por la pandemia, pero dejaron de sembrar mucha gente porque no sabía si había mercado, el transporte, en fin, la minería, la foresta. Entonces yo creo que debe haber un ataque sistemático, horizontal, a todos los sectores de la actividad económica. Y no solamente enfocarse, por ejemplo, en lo que en industria o en turismo, que son los que evidentemente están siendo más atendidos por el gobierno. Eso por un lado, pero también verticalizado, en el sentido de que muchas veces se tiene la impresión de que reuniéndose con altos niveles empresariales, ya todo el sector emprendedor queda contagiado con ese entusiasmo. Mira, yo recuerdo, y lo he citado mucho en mis artículos, que en el año 66, después de la revolución, cuando Balaguer ganó, Balaguer tomó dos iniciativas que la veo aplicable o que similarmente pudieran aplicarse ahora con los cambios de la complejidad y la evolución, la modernidad, entre ellos este sistema, que celebró, como la economía estaba maltrecha, celebró un encuentro nacional de desarrollo, que fue en el Palacio de Bellas Artes, por cierto, un día de Duarte, donde se convocaron toda la gente de toda la provincia y fue una lluvia de ideas. Y luego, a partir de ahí, instituyó una reunión semanal de una comisión que llamó Comisión Nacional de Desarrollo, donde las personas, las empresas llevaban iniciativas, se aprobaban, el gobierno la apoyaba, le daba seguimiento. A veces las reuniones se convertían en un careo entre funcionarios y empresarios, pero los productores en general se sentían partícipes. Ya sabían que si llevaban tal iniciativa a una reunión de los miércoles, el presidente lo oía y el gobierno lo oía y le daba el apoyo. Entonces, algo similar hay que ingeniársela. Por ejemplo, yo he visto una idea igualmente positiva y es del Ministerio de Economía sobre unas mesas de
entre organismos del sector público para planificar inversiones. Está muy bien, pero se necesita algo integral, algo que todos los que puedan producir, todo el que tenga, yo recuerdo el lema de la UFU hace muchos años, todo, no sé si todavía lo tiene. Dígalo, yo estudié allá, dígame a ver si todavía están. Todo el que quiera aprender, venga, todo el que tiene algo que aprender, sí. venga, ¿no? Sí, sí, por ahí que ande, por ahí que ande. Todo el que tenga iniciativa para producir, venga. Entonces, una consigna así, que anime a la gente y que además de los estímulos fiscales y de gastos que ya te he señalado, que los emprendedores se sientan que no son objeto de una declaración pública o de una cursilería, las pymes o lo que sea, ¿no? Sino que están participando en las decisiones públicas y que le están resolviendo los problemas que ellos tienen, los obstáculos que ellos tienen para producir. Así se le ofrece un canal de participación y cuando se les presenta un problema, ellos se acercan, se suman a ese canal y llegan a los centros de decisiones para que sean resueltos los problemas. Don Guillermo, Don Guillermo, observo que el presidente de la República, a cada punto de la geografía nacional que visita, antes de salir del punto en cuestión, anuncia un conjunto de obras millonarias que a veces uno se pregunta cuándo serán ejecutadas y dónde están los recursos para implementar estas ofertas que está haciendo o compromiso que está haciendo el presidente Luis Abinader con muchas provincias y sectores productivos del país. Yo tengo esa misma preocupación, por supuesto, y la he externado a amigos que tengo en el gobierno. Y noto que ellos tienen una confianza, a mi juicio excesiva, en que los sistemas de alianza público y privada va a suplir aquellas inversiones que el gobierno no puede ejecutar por sí solo. Bueno, yo no me opongo al sistema de participación privada en las inversiones públicas para la solución de los problemas públicos. Pero examinando la ley que instituye las alianzas públicas privadas y sus reglamentaciones, realmente me doy cuenta que la ley no es tan sencilla como ameritaría el nivel de confianza y de esperanza que tiene el gobierno en que esas inversiones que no va a poder hacer con recursos propios, podrá hacerla conjuntamente con inversores privados. Yo creo que eso es un gran desafío que tiene el gobierno, calendarizar esas inversiones y cotejarlas con las proyecciones financieras de un presupuesto y de una fiscalidad y de una economía que desde el principio del programa te estoy señalando de que las veo muy vulnerables con relación a una estimación de ingresos de un 18% superior a lo que hemos tenido este año. Me parece que es un gran desafío que tiene el gobierno hacerle honor, honrar los pronunciamientos y las promesas del presidente de la República. Guillermo, usted como ex gobernador del Banco Central sabe la importancia de los censos y creo que ayer o antes de ayer el presidente de la República habló de que se va a realizar un censo nacional en la República Dominicana. Creo que el último se hizo en el año 2010 y para los dominicanos el censo es importante porque es una herramienta que nos da informaciones para planificar, informaciones para saber cuántos dominicanos somos, dónde estamos, la línea de pobreza, en qué lugar se produce más o es que un renglón de los servicios por donde andan, la minería. ¿Cree usted que con una realización de un centro se pudiera dar las informaciones necesarias para nosotros pues comenzar a hacer una política a largo plazo, tal vez paralela a la Estrategia Nacional de Desarrollo o incluirla dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo
para ir haciendo cosas, como usted acaba de señalar, a largo plazo y que impacten a todos los dominicanos? ¿Cómo no? Yo creo que ayuda. Lo que no estoy seguro que las condiciones presentes están dadas para levantar un censo. No sé en qué onda están los demás países, porque también eso es importante, los censos, tomar el mismo año por igual en todos los países para hacer las comparaciones de vida. Pero si se pudiera hacer, ojalá y se amortigüe los efectos de la pandemia, ayudaría mucho. Porque yo creo que aquí hay muchas áreas que están siendo descuidadas en cuanto a relanzamiento de la economía nacional. Por ejemplo, el transporte. Yo no veo que se está enfocando seriamente un problema que es de vital importancia. Yo te señalé hace poco que conozco muchos casos de amigos productores que han dejado de producir porque al cerrarle el turismo se le cayó, por ejemplo, en algunos productos. Caso un amigo que tengo, un pariente que producía sandías, dejó de sembrar y ahora yo no sé cómo se está haciendo, pero también hay mucha producción agrícola que se ha perdido porque no tienen medios de transporte en razón a la suspensión temporal por un tiempo de la actividad de transporte. Pero también el transporte de pasajeros domésticos e internos en las ciudades. Fíjate cómo los tapones están ahogando a la ciudadanía. Creo que tú mismo me dijiste. Sí. Le hablé del día de hoy que insoportable. Era un caos. Sí. Y el transporte también es un vehículo de transmisión de contagio, porque si es masivo, está limitado, y si es el sistema nuestro por concho, también, porque tú no puedes guardarle el distanciamiento. Lo mismo que el ordenamiento territorial. Por ejemplo, uno oye esas recomendaciones para combatir la pandemia, que no se aglomere, que conserven el distanciamiento, pero la mitad de nuestra población en el Distrito Nacional vive aglomerada. Y yo me imagino, por eso no obedecen muchas de las disposiciones. Yo sé que hay mucha imprudencia social, pero al fin y al cabo, ponte en el pellejo de ellos. Bueno, si yo vivo aglomerado, si yo vivo sin poder. Sí, parece que tuve una pequeña falla con la entrevista. El distanciamiento, déjame, y entonces, yo creo que todo eso ayuda. Te dije lo del abastecimiento del agua. Si tú no tienes agua potable, tú no puedes lavarte las manos. En fin, hay muchas cosas que aflorarían con un levantamiento censal de cara al relanzamiento de nuestra economía y vida nacional. Don Guillermo, usted mencionó aparato productivo, mencionó productores de sandía, pero a propósito, el gobierno ha dispuesto una facilidad de 5.000 millones de pesos a tasa cero para la producción agrícola. Ya ha desembolsado parte de ese dinero. La pregunta es, ¿hay un programa nacional de producción para la inversión de esos recursos? El Ministerio de Agricultura, el IAD, han coordinado para saber cuál es la demanda y cuáles son los productos que vamos a privilegiar, justamente en este momento de tanta precariedad. No lo conozco, aunque reconozco que tampoco me preocupa, porque cuando tú tienes una oferta financiera de ese tipo, todo el mundo comienza a producir lo que sabe producir. O sea, el ganadero produce carne o leche, el pollero produce huevos o carne, el que sabe que tiene mano. O sea, ahora mismo, si tú quieres, yo diría que no hay tiempo para inventar. Pero no importa si se produce y ya se buscará la forma en los mercados y luego con más calma, con menos presión, podemos dedicarnos a una programación mayor y mejor de la actividad agropecuaria. Bueno, yo creo que ya para finalizar la entrevista, y yo creo que sería pertinente hablar de cuáles serían lo que se esperaría en la República Dominicana en los primeros 2 o 3 meses del año 2021, a pesar de que usted ahorita abordó el tema
de la parte económica y la preocupación de la deuda y del gasto, pero para el economista Guillermo Caram, a su apreciación, su juicio como economista, ¿cómo cree usted que vamos a recibir los dominicanos el año 2021 con la pandemia, con la expectativa de que vamos a tener vacuna a partir del mes de marzo o abril, con la expectativa de que se pudiera abrir ya la economía y dinamizar? ¿Cuáles son las proyecciones de don Guillermo Caram para el país en el próximo trimestre del próximo año? Bueno, yo diría que deberíamos comenzar el año conscientes de los problemas, conscientes de las responsabilidades que tenemos, lanzar ideas, fórmulas para que de alguna forma u otra lleguen a las instancias correspondientes del gobierno. Pero sí hay una que me gustaría dejar en el aire. Bueno, el gobierno ha sido un tanto sagaz y atrevido recientemente cuando sometió al Congreso Nacional la aprobación de la ley de los 291 mil millones de pesos que están previstos en el presupuesto para colocar esos bonos. Yo diría que el gobierno se fue adelante, va a conseguir ese dinero. Digo, si es que lo coloquen, yo creo que sí, porque la economía nacional no tiene ningún obstáculo importante para que deje de afluir dinero, pero que lo constituya, que no lo gaste que no lo gaste de una vez, que no haga como... Que dosifique, que guarde. Que cuando tiene un dinero de préstamo, cree que es un dinero producido por él y que puede disponer libremente de él. Ese va a ser un dinero que va a estar disponible para el año entero 2021, para el cual se presupuestara un ingreso, y que en cierta forma se constituya una especie de reserva presupuestaria o un fondo de reserva presupuestaria fiscalmente y monetariamente, porque van a haber muchos dólares que vienen, que son de bonos que serán colocados en el exterior, y que eso nos sirva de compás de espera, de holgura, que nos dé margen a ir diseñando sin presiones las políticas fiscales y financieras necesarias para relanzar adecuadamente la economía dominicana. Creo que llenó las expectativas, don Guillermo, con lo que usted acaba de señalar, positivo, augurando cosas buenas para el país. Creo que esa debe ser la posición de cualquier dominicano, y yo sé que en especial la suya. Vamos a agradecer, don Guillermo, su participación en la noche de hoy, y como siempre, como dice Junior, las puertas están abiertas para que si alguna eventualidad tenemos que llamarlo y usted esté de nuevo con nosotros. Siempre a su orden y cuando yo pueda. Cómo no, gracias. Señores, conversamos con el economista don Guillermo Caram, el gobernador del Banco Central, siempre dispuesto a participar en este espacio, y para nosotros, como siempre, es un placer. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Gino Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Bye bye.